Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 32. Tras probar la fuerza de Meiterum, Shin también le dio algunos consejos sobre su entrenamiento. Ahora que era una de ellas, no le importó ayudarla a mejorar. ¿Por qué está de mal humor Mei? ¿La acosaste? Kusina le preguntó a Shin cuando regresaron a casa, notando el puchero de Meiterum. ¿Qué? Kusina, estás cuestionando mi carácter. Jamás intimidaría a una chica. Dijo Shin, fingiendo indignación. Sí, lo harías. Me has estado intimidando desde que éramos niños. Shin se quedó estupefacto. Eso fue una mentira descarada. Él nunca había intimidado a Kusina, ¿ves? Estás intentando intimidarme ahora mismo. Dijo Kusina al ver su expresión de indignación. Tienes razón. Voy a intimidarte. Shin agarró a Kusina, que intentaba escapar, y le dio un buen castigo. Si ella iba a acusarlo de acoso, más le valía hacerlo. Malvada. Kusina se frotó las mejillas enrojecidas. Shin se las había pellizcado con tanta fuerza que estaban hinchadas. Shin se rió entre dientes, disfrutando de su frustración. No me culpes, tú lo buscaste. Y realmente no intimidé a Mei. Así que lo hiciste. Meiterum fulminó con la mirada a Shin. La había llamado débil. ¿Ah, sí? ¿Cómo te hice bullying? Dijiste que era débil. ¿Crees que eso es acoso? Solo estaba afirmando un hecho. Eres débil, dijo Shin con naturalidad. Meiterum respiró hondo. Estaba furiosa. En Kirigakure, era una ninja de renombre, una de las más fuertes de la aldea. ¿Y ahora Shin la llamaba débil? Quiso discutir, pero no pudo. Comparada con él, ella no era tan fuerte. Meiterum bajó la cabeza, abatida. Tenía que entrenar más duro. Siempre había sido diligente. De lo contrario, no habría alcanzado el nivel de un Chunin de élite a su edad. Y entre los Chunin de élite, era una de las más fuertes. Después de todo, poseía el Kekkei Genkai. Los shinobi con Kekkei Genkai eran generalmente más fuertes que aquellos que no lo tenían. Pasó el tiempo y la Tercera Guerra Mundial y Shinobi continuó. Pero se acercaba a su fin. Comparada con la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, esta guerra terminaba más rápido, pero con mayor brutalidad. Konoha, que al principio tuvo dificultades, había revertido el rumbo gracias a Minato Namikaze. Estaban en camino a la victoria. Por supuesto, Shin y su equipo también habían contribuido a la ventaja de Konoha. Después de todo, esta guerra era diferente a la de la historia original. Si no hubieran matado al tercer Raikage, la victoria de Konoha no habría estado tan asegurada. El incidente del puente Kanabi ya había ocurrido, desarrollándose de forma similar a la historia original. Kakashi Atake resultó herido y recibió el Sharingan de Obito Uchiha, mientras que Obito se daba por muerto. Pero en realidad, Obito había sido salvado por Uchiha Madara y actualmente se estaba recuperando en el escondite de Madara. Y Madara estaba planeando manipular a Obito para que se convirtiera en su peón para revivirlo. Sabía exactamente cómo explotar las debilidades de un Uchiha, especialmente de uno con fuertes vínculos emocionales como Obito. Su vínculo con Rin Nohara lo convertía en un blanco fácil. Liberación de ebullición. Técnica de niebla experta. Meiterum formó sellos con las manos y arrojó una nube de niebla corrosiva hacia Shin. Eso es solo vapor, dijo Shin, y la niebla se convirtió en fragmentos de hielo antes de alcanzarlo. Maldita sea. Mis ataques son inútiles. Meiterum golpeó el suelo con el pie, frustrada. No son débiles. Simplemente no son efectivos contra mí, la consoló Shin. Si logras aprender el modo sabio, tu jutsu se volverá aún más fuerte. Pero eso es un gran sí. Mei es bastante impresionante. Ahora tiene 2 Kekkei Genkai, dijo Tsunade. Meiterum poseía el elemento lava, y ahora también el elemento fusión. Ambos obtenidos por su propio esfuerzo. Incluso Tsunade quedó impresionada. Meiterum era talentosa, quizás incluso más talentosa que ella. Ya casi alcanzas el nivel Kage, pero no eres un Kage de verdad. Tus reservas de chakra te frenan. Si tuvieras más chakra, fácilmente serías un shinobi de nivel Kage, dijo Shin, dándole una palmadita en el hombro a Meiterum. Aunque el nivel Kage no era gran cosa para Shin, seguía siendo un nivel de fuerza alto en el mundo shinobi. Incluso en las grandes aldeas, no había muchos shinobi de nivel Kage. El rápido progreso de Meiterum en menos de un año fue impresionante. ¿Entonces reconoces mi fuerza? Meiterum miró a Shin con esperanza. ¿La fuerza requiere reconocimiento? Debes reconocer tu propia fuerza. Oh, así que aún no reconoces mi fuerza. Aún piensas que soy débil.
La alegría de Meiterun se desvaneció y bajó la cabeza, abatida. Tsunade, ¿cómo va tu entrenamiento de liberación de madera? Shin le preguntó a Tsunade después de encogerse de hombros ante Meiterun. Ni lo menciones. Es frustrante. Tsunade se había esforzado mucho, pero no había progreso. Aún no podía dominar el elemento madera. No es tu culpa, Tsunade. Es culpa de Shin por ser un mal maestro, dijo Kusina. Shin fulminó con la mirada a Kusina. Aunque apreciaba su intento de consolar a Tsunade, culparlo no era justo. Estoy empezando a pensar que simplemente no tengo talento, dijo Tsunade, sacudiendo la cabeza. Sigue así, Tsunade. Lo despertarás tarde o temprano. No has estado practicando tanto. Ten paciencia, dijo Shin animándola. Setsu Blanco, tienes mucho coraje al presentarte aquí. Shin miró al Setsu Blanco, o mejor dicho, al Setsu Negro y al Setsu Blanco. El Setsu Blanco estaba a la izquierda, el Setsu Negro a la derecha. La presencia del Setsu Negro significaba que Madara Uchiha estaba muerto. Setsu Negro era a quien Madara le había confiado la tarea de vigilar a Obito y asegurarse de que el plan siguiera su curso. Madara creía que Setsu Negro era producto de su voluntad, pero en realidad, Setsu Negro servía a Kaguya Tsutsuki. Madara era solo un peón. Después de esconderse en las sombras durante más de 1000 años, Black Setsu finalmente estaba saliendo a la luz. Setsu Negro miró a Shin sin decir palabra. Shin era una anomalía, una amenaza para su plan de revivir a su madre, Kaguya. De ser posible, Setsu Negro haría lo que fuera para eliminar esta variable. Pero no sabía nada sobre Shin. No se atrevió a atacarlo y no tenía forma de derrotarlo. Shin-sama, vine aquí para decirle algo. Estás aquí para decirme que Uchiha Madara está muerto, ¿verdad? Preguntó Shin, mirando a Setsu Negro. ¿Cómo lo supo Shin-sama? Preguntó Setsu Blanco sorprendido. Ve al grano. No estás aquí solo para decirme eso, ¿verdad? Shin no respondió a la pregunta de Setsu Blanco, y este no se atrevió a insistir. Si ni siquiera Madara pudo con Shin, ¿qué podría hacer? Madara-sama eligió a un peón para llevar a cabo su plan antes de morir. Se llama Obito Uchiha. Ha despertado el Mangekyou Sharingan y es muy fuerte. Obito Uchiha está cumpliendo la voluntad de Madara-sama bajo su nombre. Si alguna vez te cruzas con él, por favor, perdónalo. Setsu Negro y Setsu Blanco habían venido a advertir a Shin sobre Obito, con la esperanza de evitar un conflicto. Obito era crucial para el plan Ojo de la Luna. Si moría, no habría nadie que guiara el plan. En cuanto a Shin, quien era el colaborador de Madara, ni Madara ni Setsu Negro esperaban nada de él. Estarían agradecidos si Shin no interfiriera. Lo entiendo. No soy tan irrazonable. No lo mataré a menos que me empuje, dijo Shin con una sonrisa. Ya que hemos terminado, puedes irte. Setsu Negro y Setsu Blanco miraron a Shin y se marcharon. Se sintieron aliviados de que Shin no interfiriera. Me olvidé de preguntar sobre el paradero de Obito. Después de irse, Shin se dio cuenta de que había olvidado preguntar dónde estaba Obito. Quería encontrarlo y copiar su Kamui. Kamui era un poderoso ninjutsu espacio-temporal. Shin quería copiarlo. Tener una dimensión personal como la de Kamui sería útil para guardar cosas. Kamui también era muy versátil. El ojo derecho podía teletransportar al usuario a otros a la dimensión Kamui, y también podía volverlo intangible. Su punto débil era su límite de tiempo. En su estado de un solo ojo, solo podía usarse durante 5 minutos, antes de que el usuario tuviera que esperar otros 5 minutos para volver a usarlo. Pero esta debilidad no se aplicaría a Shin. Su poder ocular era mucho mayor que el de Obito. En términos de poder ocular, Shin no tenía rival. El ojo izquierdo podía teletransportar objetos o personas a largas distancias. También podía usarse para atacar la dimensión Kamui. Shin usó a Yomotsu Hirasaka para interceptar a Black Setsu y Wite Setsu. Dime dónde está Obito Uchiha, dijo Shin. Shin-sama, ¿por qué busca a Obito Uchiha? Preguntó Setsu Blanco con cautela. Solo quiero conocerlo. Debe ser especial para que Uchiha Madara lo haya elegido como su peón, dijo Shin con calma. Obito era realmente especial. Antes podía haber sido un perdedor, pero ahora era poderoso. Por favor, no interfieras en el plan de Madara-sama. Puede que esté muerto, pero tiene contingencias, dijo Setsu Negro con voz grave. Ah, Setsu Negro. ¿Es una amenaza? Shin miró a Setsu Negro con los ojos ligeramente entrecerrados. Aunque no liberó su chakra, Setsu Negro aún sentía una sensación de peligro. Estaba conmocionado. Era la primera vez que sentía miedo verdadero, una sensación de fatalidad inminente. Shin-sama, sabías que era Setsu Negro sin que yo lo dijera. Setsu Negro no quiso decir nada al respecto.
Por favor, perdónalo, Shin-sama. Sexo Blanco comenzó a humillarse de inmediato, maldiciendo a Sexo Negro por dentro. Aunque actualmente eran un solo ser, su relación no era buena. Aunque parecían uno solo, su relación no era buena. El Sexo Negro menospreciaba al Sexo Blanco, pues conocía sus orígenes como creación de Kaguya Tsutsuki. Shin frunció el ceño ante el adulador Sexo Blanco y luego dijo con impaciencia: «Llévame con Obito Uchiha». «Sí, ahora mismo». Sexo Blanco asintió rápidamente. Sexo Negro tampoco se opuso. No se atrevió. Podía sentir que Shin realmente podía matarlo. Decidió ser cauteloso. Después de Black Setsu y White Setsu, Shin finalmente conoció a Obito Uchiha, un peón verdaderamente lamentable. «Setsu, ¿quién es este?». El enmascarado Obito frunció el ceño. Setsu había traído a un extraño a su encuentro sin siquiera preguntar. «Este es Uzumaki Shin, el colaborador de Madara-sama». «No hay necesidad de ocultar tu identidad delante de él», dijo Setsu Blanco. Obito frunció el ceño y miró a Shin, sintiéndose aún más molesto. No sabía que Madara tenía un compañero. Madara nunca lo había mencionado. Claramente no confiaba en Obito. Mientras Obito Uchiha lo miraba, Shin también estaba mirando a Obito. Miró al enmascarado Obito, con su aura oscura y sombría. Era difícil imaginar que Obito fuera alguna vez un niño alegre. «Entonces, ¿eres el famoso segador del mundo shinobi?». Los ojos de Obito se habían transformado en el Mangekyou Sharingan, y su aura era intensa. No notó la ansiedad en los ojos del Setsu Blanco. Más le vale a este tipo no hacer ninguna estupidez. Según la información que había recopilado, Shin Uzumaki era despiadado. Si Obito era asesinado, tendrían que activar el plan de respaldo, un plan de contingencia que Madara había dejado atrás. Los chicos de hoy en día son muy presuntuosos. ¿Intentas intimidarme? Shin no se enojó por el intento de Obito de imponer su dominio. Sistema, usa una tarjeta de replicación avanzada para copiar la habilidad Kamui del Mangekyou Sharingan. Shin le dijo al sistema. Tenía 7 cartas de replicación comunes, 2 cartas de replicación avanzadas y una carta de replicación divina. No le faltaban cartas para copiar Jutsu. Había creado la carta de replicación divina combinando 5 cartas de replicación avanzadas. No sintió nada mientras copiaba a Kamui, pero ahora podía sentir la existencia de la dimensión Kamui, su propia dimensión Kamui personal, separada de la de Obito. Sinceramente, estoy decepcionado. Eres débil. Dijo Shin, mirando a Obito. La fuerza de Obito no era tan impresionante. Solo era peligroso por Kamui. Pero ni siquiera Kamui era invencible. Había maneras de contrarrestarlo. Yomotsu Hirasaka podía permitirle entrar en la dimensión Kamui de Obito. Y también estaba la técnica de sellado, bloqueo espacial, que podía incapacitar temporalmente a Kamui. Sin Kamui, Obito era, como mucho, un Chunin de élite. Por eso Shin lo llamó débil. Pero era comprensible. Obito aún era joven. No todos eran tramposos como Shin. ¿Crees que soy débil? Obito entrecerró los ojos peligrosamente y atacó a Shin con su kunai. Su ataque fue despiadado, dirigido a los órganos vitales de Shin. ¿Hay algún problema en llamarte débil? Shin ignoró el ataque de Obito, que lo atravesó como si fuera una ilusión. ¿Qué? Los ojos de Obito se abrieron en estado de shock. No fue porque su ataque fallara. De todas formas, no esperaba que funcionara. Shin era el segador del mundo shinobi. Si un ataque tan simple pudiera hacerle daño, no merecería su título. Lo que sorprendió a Obito fue que Shin había usado su propio Kamui. ¿Cómo puedes usar también Kamui? El rostro de Obito palideció. Su habilidad más preciada, aquella de la que estaba más orgulloso, ¿también la poseía otra persona? ¿No había dicho Madara que cada Mangekyou Sharingan era diferente? ¿Que no había habilidades duplicadas? Obito se sintió traicionado. Sorprendido. No hay nada de qué sorprenderse, dijo Shin, disfrutando de la sorpresa de Obito. Se preguntó cuál sería la expresión de Madara si viera a Shin usar Lindo. Cárcel fronteriza. Lástima que Madara estuviera muerto. Probablemente no volvería a ver a Madara hasta dentro de al menos 10 o 20 años. Pero el futuro era incierto. Quizás Madara ni siquiera tendría la oportunidad de revivir. ¿También tienes el Mangekyou Sharingan? ¿Tu habilidad también es Kamui? Preguntó Obito. Sabía que Shin tenía el Sharingan. No era ningún secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, Shin había usado el Susanoo para causar estragos. Todos sabían que tenía el Sharingan. Sexo Negro miró a Shin, tratando de obtener más información. Así es. Shin asintió con calma. Es una pena que solo tengas un ojo, dijo Shin, sacudiendo la cabeza. Bastardo. Me estás menospreciando.
El frágil ego de Obito estaba herido. Pensó que Shin se estaba burlando de él. Shin no se burlaba de él. Simplemente estaba decepcionado de que solo hubiera copiado el Kamui del ojo derecho. El ojo izquierdo seguía con Kakashi ataque. Si Obito tuviera ambos ojos, Shin podría haber copiado ambas habilidades. Pagarás por ello. Rugió Obito y atacó a Shin sin descanso. Como portador de Kamui, conocía su punto débil. Si atacara continuamente durante 5 minutos, podría romper la intangibilidad de Kamui. Pasaron 5 minutos y Obito estaba empapado en sudor, pero continuó atacando. Pasaron otros 5 minutos, 10 en total, pero Shin permaneció en el estado de intangibilidad de Kamui todo el tiempo. Imposible. ¿Cómo puedes usar Kamui continuamente? Preguntó Obito, reacio a aceptarlo. Mi poder está más allá de tu comprensión. Shin agarró a Obito del cuello y lo levantó. Obito no pudo resistirse en absoluto. ¿Mi Kamui no funciona? Obito se sorprendió. Zetsu Negro guardó silencio. No podía mostrar ninguna emoción en su rostro oscuro, pero por dentro estaba presa del pánico. El Kamui de Obito era poderoso, incluso problemático para Zetsu Negro. ¿Y ahora Shin también lo poseía? E incluso podía contrarrestar el Kamui de Obito con facilidad. Shin sostenía a Obito como si fuera un pollo. Shin-sama, por favor, cálmate. Suplicó Zetsu Blanco, viendo a Shin sujetar a Obito por el cuello. Temía que lo matara. Shin-sama, su muerte no le beneficiará, dijo también Zetsu Negro. Él era el más preocupado. Obito era crucial para su plan. No podía permitir que nada le pasara a Obito antes de que Madara reviviera. Te perdonaré la vida por el bien de Kamui. Considéralo un perdón por atacarme. Shin arrojó a Obito a un lado como si fuera un muñeco de trapo. Se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Tos, tos. Obito se agarró la garganta, mirando a Shin con una mezcla de ira y miedo. Infórmenme de sus planes. De todos ellos. Shin miró a Zetsu Negro y a Obito. ¿Planea participar, Shin-sama? Zetsu Negro estaba preocupado. ¿Shin interrumpiría su plan? ¿Tienes algún problema con eso? La mirada penetrante de Shin atravesó a Zetsu Negro, impidiéndole mirarlo a los ojos. No. Zetsu Negro se dio cuenta de que Shin era más peligroso de lo que había anticipado. Su simple mirada era opresiva. Esperaba que el plan tuviera éxito. Una vez que Kaguya reviviera, Uzumaki Shin dejaría de ser una amenaza. Zetsu Negro creía que su madre era invencible. Nadie podía derrotarla. Era una diosa verdadera. Shin se fue. Su objetivo principal era copiar el Kamui de Obito, y lo había logrado. Después de que Shin se fue, Obito se levantó, con el rostro lleno de ira. Obito, te aconsejo que no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. No eres rival para Uzumaki Shin, dijo Zetsu Negro. HMPH, ¿no eres el testamento de Madara? ¿Por qué te comportas con tanta indecisión frente a él? Se burló Obito. Soy la voluntad de Madara, pero no soy Madara. Obito, Zetsu Negro tiene razón. Incluso Madara-sama desconfiaba de Uzumaki Shin. Francamente, no eres lo suficientemente fuerte para desafiarlo. Las palabras de Zetsu Blanco fueron duras, casi haciendo que Obito explotara. Si quieres hacerte más fuerte, puedo darte un consejo. Recupera tu otro ojo. Solo con ambos ojos podrás liberar el verdadero poder del Mangekyou Sharingan, dijo Zetsu Negro. Quería que Obito se hiciera más fuerte. Cuanto más fuerte fuera Obito, más fácil sería completar el plan Ojo de la Luna y revivir a Kaguya Tsutsuki. No vuelvas a mencionar eso. Obito miró fijamente a Zetsu Negro y lo silenció. Aunque había visto con sus propios ojos a Kakashi matar a Rin, aún no se atrevía a hacerle daño a su antiguo amigo y compañero. Rin no era su único amor. También sentía un profundo cariño por Kakashi. Shin, ¿a dónde fuiste? Shin acababa de regresar a casa cuando Kusina lo miró con sospecha, como si estuviera interrogando a un criminal. Ella incluso se inclinó más cerca y lo olió. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Shin sin palabras. Parece que no te escapaste para encontrarte con otra chica, dijo Kusina. Estás delirando. ¿Por qué iba a buscar a otras mujeres si las tengo a todas? Shin se dio un golpecito en la frente. Kusina se frotó la cabeza, haciendo pucheros. La sospecha de Kusina no es descabellada. La luna de miel no dura para siempre, dijo Tsunade. Y Shin es del tipo que actúa según sus impulsos, añadió Mikoto. Mi reputación no es muy buena, ¿verdad? Shin suspiró dramáticamente. No creía que su imagen fuera tan mala. Se sentó, se sirvió una taza de té y dijo. En realidad salía a hacer algo. Olvidé decírselo. ¿Qué fue? Preguntó Kusina con curiosidad. Kusina siempre sentía curiosidad.
Shin no se lo ocultaba. No era nada sospechoso. Si lo ocultara, sospecharían aún más. Madara Uchiha ha muerto. Setsu vino a decírmelo y fui a ver el peón que eligió. ¿Madara Uchiha está muerto? Tsunade se alegró de oír eso. Llevaba mucho tiempo esperando la muerte de Madara. Si Madara hubiera querido, podría haber vivido unos años más. Pero probablemente ya no quería vivir así que se preparó y murió en paz. ¿Quién es el peón que eligió Madara? Uchiha Obito. Es miembro del clan Uchiha, alumno de Minato Namikaze. Un genio oculto. Obito puede haber sido un perdedor en la academia, pero en realidad era un genio. Había despertado inmediatamente el Sharingan de dos Tomoe y luego el Mangekyou Sharingan. ¿Dónde están Konan y Mei? Shin no las había visto desde su regreso. Fueron a entrenar. Ya sabes lo diligente que es Konan. Y Mei también está trabajando duro, probablemente por ti, dijo Mikoto con una sonrisa. ¿Por mi culpa? Shin la miró confundido. ¿Qué tenía que ver el entrenamiento de Mei Terun con él? ¿Lo olvidaste? Dijiste que era débil. Así que quiere demostrar su valía. Creo que podría estar enamorada de ti. La mirada de Tsunade se agudizó. Tonterías. No noté nada. Shin ignoró la mirada fulminante de Tsunade y negó con la cabeza. No había notado ningún interés romántico por parte de Mei. Shin, no bromeaba. Creo que esa chica de verdad siente algo por ti. Mikoto, Kusina, ¿qué opinan? Tsunade miró a Mikoto y Kusina. ¿De verdad? Preguntó Kusina, confundida. No se había dado cuenta. Pensaba que Mei y Shin no se llevaban muy bien. Tsunade negó con la cabeza. No debería haberle preguntado a Kusina. Tal vez. A Mei parece importarle lo que piensas, Shin, dijo Mikoto después de pensarlo un momento. Pam. No digas tonterías. No siento nada por él. Mei Terun irrumpió en la habitación, con el rostro enrojecido, negando vehementemente sus acusaciones. Acababa de regresar y escuchó la conversación. Miró a Shin con enojo. ¿Cómo se atrevían a decir que le gustaba? Era tan pesado. Ay, decir eso delante de mí me hiere. Me hace sentir que no soy atractiva. Shin se dio un golpecito en la frente. Ya verás. Un día te daré una paliza. Amenazó Mei Terun. Chica, tienes agallas. Suerte con eso. Kusina se paró detrás de Mei, le dio una palmadita en el hombro y sonrió con suficiencia. Mei Terun se sintió un poco nerviosa tras su atrevida declaración, pero al ver que Shin la miraba, levantó la barbilla con desafío. No se arrepentiría. Bueno, sigan charlando. La llevaré afuera para darle una pequeña lección. Shin se levantó con una sonrisa y arrastró a Mei Terun. Mei Terun forcejeó, pero fue inútil. Ella juró no rendirse. Tenía su orgullo. ¿Qué está sucediendo? Konan acababa de entrar y vio a Shin arrastrando a Mei Terun. Ella había regresado más tarde que Mei Terun y no sabía qué había sucedido. Mei Terun estaba siendo una sabelotodo y Shin se la llevó para castigarla, dijo Kusina con una sonrisa, imaginando el miserable estado de Mei Terun. Shin pronto regresó con Mei Terun, quien ahora lo seguía dócilmente y parecía completamente derrotada. Eso fue rápido. Kusina quería burlarse de ella. Ya se había mostrado muy dura antes, pero se rindió enseguida. ¿Aún planeas matarme a golpes? Le preguntó Shin a Mei Terun con una sonrisa. No, no me atrevería. Mei Terun negó con la cabeza rápidamente. Su arrogancia anterior había desaparecido. Está bien, siéntate. ¿Por qué estás de pie? Shin miró a Mei Terun y la atrajo hacia una silla. Mei Terun lo fulminó con la mirada. ¿Sentarse? Ni siquiera podía mantenerse de pie. Tenía el trasero hinchado. No, me quedaré de pie, dijo Mei Terun apretando los dientes. Quería morder a Shin. Kusina, Mikoto, Tsunade y Konan la miraron extrañamente. Mei Terun no quería que se enteraran de su castigo. Era demasiado vergonzoso. Retrocedió rápidamente unos pasos, intentando disimularlo. Por suerte, no se dieron cuenta. Mei Terun suspiró aliviada, pero seguía sin poder sentarse. Volvió a mirar a Shin con enojo, se disculpó y se fue a su habitación. No quería que la descubrieran. Después de que Mei Terun se fue, Kusina y los demás miraron fijamente a Shin. Shin, ¿qué hiciste? Preguntó Konan. Nada. Si quieres saberlo, pregúntale a Mei Terun. Pero dudo que te lo diga. Shin no se lo diría. Mei Terun probablemente lo mataría si lo hiciera. A juzgar por cómo actúa, Shin debe haber hecho algo inapropiado, dijo Kusina. Shin, tengo algunas preguntas sobre el entrenamiento. ¿Puedes ayudarme? Konan se sentó junto a Shin. Había querido preguntarle antes, pero él no estaba. ¿Qué es? La técnica del dios del trueno volador.
Creo que la estoy dominando, pero todavía hay cosas que no entiendo. Conan, ¿estás aprendiendo la técnica del dios del trueno volador? Tsunade la miró sorprendida. Tsunade también había intentado aprender la técnica del dios del trueno volador antes, después de ver lo conveniente que era el ninjutsu del espacio-tiempo de Shin. Pero no tenía talento en ese aspecto y no pudo aprenderlo. No solo ella, sino también Mikoto y Kusina lo intentaron, pero ninguna lo logró. Sí, llevo un tiempo practicando y empiezo a entenderlo, asintió Conan. Era una técnica difícil. Impresionante. Ni siquiera pude empezar, dijo Kusina. Hacía tiempo que había renunciado a aprender la técnica del dios del trueno volador. Conan, ¿qué no entiendes? Puedo explicártelo, dijo Shin. Él entendía bien la técnica del dios del trueno volador habiéndola estudiado a fondo. Aunque tenía Yomotsu Hirasaka, un ninjutsu de espacio-tiempo superior, aún aprendió la técnica del dios del trueno volador para expandir su conocimiento. Poseía un talento natural para el ninjutsu espacio-temporal, y su comprensión de la manipulación espacial ya era bastante avanzada. La dominó rápidamente y confiaba en que su comprensión superaba incluso a la de Minato Namikaze. Parece que no puedo crear la fórmula del dios del trueno volador. La técnica del dios del trueno volador no podría usarse para teletransportarse sin la fórmula del dios del trueno volador. Shin asintió y luego preguntó a Kusina, Mikoto y Tsunade. Ya veo. ¿Ustedes tres también quieren aprenderlo? No, gracias. Me gustaría, pero sé que no puedo, Kusina negó con la cabeza. Ya había renunciado a aprender la técnica del dios del trueno volador. Mikoto y Tsunade también se negaron. Shin no las obligó. Sin talento en el ninjutsu del espacio-tiempo, era imposible aprender la técnica del dios del trueno volador. Luego Shin le enseñó a Conan solo, compartiendo su comprensión de la técnica con ella. Conan había progresado, lo que significaba que tenía talento para el ninjutsu espacio-temporal. Quizás podría aprenderlo de verdad. Conan escuchó atentamente, tomando notas y planeando estudiarlas más tarde. Durante este periodo, Shin permaneció principalmente en el país de los remolinos, ayudando a Conan con el dios del trueno volador. Gracias a sus dones naturales y a la minuciosa guía de Shin, Conan finalmente comprendió los fundamentos del ninjutsu espacio-temporal. Había progresado hasta el punto de ejecutar el jutsu, aunque lentamente. Pero con suficiente práctica, pronto lo dominaría. ¿Puedes ayudarme con mi entrenamiento? Meiterun le preguntó a Shin, quien estaba practicando taijutsu. Claro. Pero me duele la espalda. Dame un masaje primero, preguntó Shin con una sonrisa. Meiterun quería irse, pero se detuvo. Ella apretó los dientes y caminó hacia Shin. Está bien. Pero espero que cumplas tu palabra. No quiero hacer esto a cambio de nada. No te preocupes, no te engañaré. Si haces un buen trabajo, te daré un buen entrenamiento, la tranquilizó Shin. ¿Y si no hago un buen trabajo? Mei había captado la laguna legal en sus palabras. Entonces no estaré de humor para enseñar. ¿Es siquiera una pregunta? Shin puso los ojos en blanco. Meiterun también puso los ojos en blanco. ¿Qué se suponía que debía hacer si él no estaba satisfecho? ¿Crees que te engañaría? Preguntó Shin mirándola. ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes algún tipo de habilidad para leer la mente? Mei retrocedió un paso, mirándolo con recelo. No tengo esa habilidad. Pero te comportas de forma muy sospechosa. ¿Me ocultas algo? Shin la miró con sospecha. Aunque lo fuera, ¿por qué debería decírtelo? Dijo Meiterun con un bufido, y luego comenzó a masajear los hombros de Shin. Pareces molesto, pero tus acciones dicen lo contrario, comentó Shin. Entonces, ¿estás satisfecho? Más o menos. Pero no tengo tiempo para entrenarte hoy. Quizás en unos días. Shin le dio una palmadita a Mei en la cabeza y se levantó. Meiterun se quedó sin palabras. La trataba como a una niña. Por cierto, dile a Kusina y a los demás que tengo algo que hacer y que volveré en unos días. Shin dijo y luego desapareció. ¿Cómo se supone que voy a explicar eso? ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Murmuró Meiterun, abatida. Sabía que le preguntarían dónde había ido Shin. Shin abandonó el país de los remolinos y apareció junto a Setsu Blanco, quien sostenía un kunai especial del dios del trueno volador. Shin le había dado este kunai a Setsu Blanco para que pudiera contactarlo cuando lo necesitara. Mientras Setsu Blanco canalizara chakra hacia el kunai, Shin lo sentiría. Setsu Blanco, ¿qué pasa? Preguntó Shin. Este era solo un clon de Setsu Blanco, no el original. Shin-sama, Uchiha Obito planea persuadir a Nagato Uzumaki para que lleve a cabo el plan Ojo de la Luna. Estoy aquí para informarle, dijo Setsu Blanco directamente.
Sabía que a Shin no le gustaba perder el tiempo. ¿Estás interesado en venir, Shin-sama? Preguntó Setsu Blanco. Oh, podría ser divertido de ver. Shin desapareció y reapareció junto a Obito Uchiha. Le había colocado la marca del dios del trueno volador la última vez que se vieron. Obito no lo sabía. Ni siquiera sabía que Shin pudiera usar la técnica del dios del trueno volador. Después de todo, todos sabían que solo Minato Namikaze, el destello amarillo, podía usar la técnica del dios del trueno volador. ¿Cómo llegaste aquí? Obito estaba alerta y de inmediato notó a Shin. Lo miró con recelo. No te pongas tan tenso. Soy el compañero de Madara, ¿recuerdas? No tengo intención de hacerte daño, dijo Shin con una sonrisa, ignorando la vigilancia de Obito. Obito se burló para sus adentros. ¿El compañero de Madara? No lo creía. ¿No vas a ver a Nagato Uzumaki? Vámonos. Shin comenzó a caminar, dejando atrás a un Obito confundido y sospechoso. Maldita sea, Setsu. Debes haberme traicionado, siseó Obito en voz baja. Solo él y Setsu sabían de su plan de reunirse con Nagato. Sin embargo, no podía confrontarlo ahora. Tenía que seguir a Shin y averiguar qué tramaba. Él ya no era el ingenuo Obito que solía ser. Cualquiera que intente impedirme crear un mundo con Rin es mi enemigo, pensó Obito, con una mirada de determinación en los ojos. No me mires así. ¿No has aprendido la lección? Shin se giró y miró a Obito con calma. Obito sintió una inmensa presión de la mirada de Shin y rápidamente bajó la cabeza. Llegaron a Megakure y encontraron fácilmente a Nagato Uzumaki, gracias a la información proporcionada por Setsu. Este tipo no es apto para el plan Ojo de la Luna. Obito frunció el ceño mientras observaba a Nagato desde las sombras. Según la información de Setsu, Obito conocía la personalidad de Nagato. Nagato seguía el ejemplo de Yaiko. ¿Cómo podría convencerlo de llevar a cabo el plan Ojo de la Luna en esta situación? Este Yaiko, Obito miró con disgusto la alegre sonrisa de Yaiko. Ahora odiaba a esa clase de gente, incluyendo a su maestro, Minato Namikaze. Era por Minato que odiaba a la gente alegre. Odiaba a Minato por no salvar a Rin. Minato no merecía ser profesor. Si quieres que Nagato lleve a cabo el plan, tienes que deshacerte de Yaiko, dijo Shin, mirando a Obito. Puede que Yaiko no fuera fuerte, pero su existencia era importante. Mientras Yaiko viviera, Nagato jamás se volvería malvado. Tiene que morir, dijo Obito, mirando a Yaiko con intención de matar. La existencia de Yaiko obstaculizaba el plan Ojo de la Luna, lo que impedía su sueño de crear un mundo con Rin. Por lo tanto, Yaiko tuvo que morir. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Obito Uchiha quería eliminar a Yaiko, pero no se le ocurría una buena manera. Miró a Shin. ¿Quieres que elimine a Yaiko? Preguntó Shin, captando la mirada de Obito. Matar a un simple Chunin de élite no debería ser un problema para ti, ¿verdad? No es un problema, pero ¿por qué lo haría? Preguntó Shin. Eres el compañero de Madara. ¿No quieres completar el plan Ojo de la Luna? Si Yaiko no muere, será difícil usar a Nagato, dijo Obito con calma. Se había vuelto bastante astuto tras volverse malvado. No tengo prisa por completar el plan Ojo de la Luna. Realmente no me importa. Shin dijo con sinceridad. No le importaba si el plan fallaba. Obito frunció el ceño. Al oír la indiferencia de Shin, dudó que éste hubiera cooperado realmente con Madara. Lo que Obito no sabía era que Madara se había visto obligado a cooperar con Shin. No existía una verdadera colaboración entre ellos. Shin necesitaba que Madara reviviera a Kaguya Tsutsuki para poder copiar su inmortalidad. Pero ahora que la había alcanzado, ya no necesitaba cooperación. Primero vayamos a ver a Nagato Uzumaki. Shin saltó del árbol y se dirigió hacia la base de Akatsuki. Obito estaba molesto por la acción unilateral de Shin. Quería ver a Nagato y convencerlo, pero no había planeado reunirse con Nagato estando Yaiko presente. Pero ahora que Shin ya se iba, Obito no tuvo más opción que seguirlo. Este lugar es realmente primitivo. Shin observó la base de Akatsuki. Era solo una cueva con decenas de personas reunidas dentro. Nos volvemos a encontrar, dijo Shin con una sonrisa, mirando a Yaiko y Nagato. Este fue su segundo encuentro. La primera vez fue cuando Shin fue a copiar el Rinnegan. Eres tú. Yaiko se puso cauteloso. Nagato también dio un paso adelante, lista para luchar, y lo protegió. La última vez que se encontraron, la abrumadora presión del chakra de Shin los había dejado inconscientes, por lo que esta vez fueron cautelosos. ¿Todavía me recuerdas? Me siento honrado. Shin sonrió y entró en la cueva. Yaiko y Nagato lo siguieron con rostros sombríos.
Los demás miembros de Akatsuki esperaban afuera. Obito también entró en la cueva. Segador del mundo shinobi, no recordamos haberte provocado, dijo Yaiko. Tras su último encuentro, Yaiko investigó a Shin y descubrió su infame título. Estaba aterrorizado. Fue un milagro que se salvaran. No lo has hecho, y yo nunca dije que lo hicieras. Dijo Shin. Yaiko se quedó sin palabras. Entonces, ¿por qué estaba Shin allí? ¿Y con un hombre enmascarado que parecía un villano? Yaiko miró a Obito. No confiaba en él. Él era quien quería verte. Yo solo estoy aquí por el espectáculo, dijo Shin, creando una silla de madera con elemento madera y sentándose. Obito abrió mucho los ojos. ¿Shin también podía usar elemento madera? ¿Acaso también trasplantó las células de Hashirama Senju? Shin no sabía que Obito pensaba eso. Si lo supiera, se burlaría. Tenía el Gekkeiba. ¿Por qué necesitaría un método tan básico para obtener el elemento madera? Además, el elemento madera de Obito era solo una imitación barata. No era potente, y Obito ni siquiera se molestó en desarrollarlo. Dependía completamente de su Mangekyou Sharingan. ¿Y tú quién eres? Yaiko miró a Obito. Le tenía más miedo a Obito que a Shin. Obito, con su máscara y su aura siniestra, parecía un villano sacado de un libro de cuentos. Soy Uchiha Madara, dijo Obito con voz grave, intentando disimular su voz, pero aún así no sonaba como Madara. Por supuesto, no importaba. Yaiko y Nagato nunca habían conocido a Madara ni escuchado su voz. Yaiko se quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta de que Obito mentía. Uchiha Madara estaba muerto. Todos lo sabían. Obito había esperado su incredulidad. Si estuviera solo, tendría que dedicar más tiempo a convencerlos. Pero Shin ya estaba allí. Él puede demostrar que soy Uchiha Madara, dijo Obito, señalando a Shin. Si Shin lo ayudara a mentir, sería más probable que Yaiko y Nagato le creyeran. Lo siento, no conozco a nadie con ese nombre, dijo Shin con una sonrisa. Obito se quedó atónito. Miró a Shin, con el rostro ensombrecido. Por suerte, su máscara le ocultaba el rostro. Lo creas o no, soy Uchiha Madara. Obito se obligó a sonar indiferente. Explicar más solo abarataría el acto, así que mejor mantener la vaguedad y el misterio. Incluso si eres Uchiha Madara, ¿cuál es tu propósito aquí? Yaiko entrecerró los ojos. Si este hombre era realmente Madara, era aún más peligroso. ¿Propósito? No estoy aquí por ti. Estoy aquí por Nagato. Obito miró a Nagato, quien había permanecido en silencio. No quería hablar con Yaiko. Para mí. Nagato finalmente habló, mirando al hombre enmascarado confundida. Por tus ojos, el legendario Rinnegan, los ojos del sabio de los 6 caminos, los ojos que contienen el poder de la creación y la destrucción. Nagato, ten cuidado. Este hombre no tiene buenas intenciones. Yaiko comprendió de inmediato las intenciones de Obito tras escuchar sus palabras. Le preocupaba que Nagato fuera engañada. Obito estaba furioso. Tenía que deshacerse de Yaiko. No podía manipular a Nagato con Yaiko cerca. Ya que posees el Rinnegan, debes comprender su propósito, le dijo Obito a Nagato, ocultando su intención de matar. Shin observó la escena divertido. Sabía que Obito intentaba engañar a Nagato. Nagato, que había estado impasible, miró a Obito con un destello de interés. ¿El propósito del Rinnegan? ¿Cuál? Preguntó Nagato. Su maestro, Jiraiya, le había dicho que poseía el Rinnegan. Jiraiya también le había dicho que era el niño de la profecía que traería cambios al mundo shinobi y esperaba que usara el Rinnegan con sabiduría. Obito sonrió para sus adentros. No temía que Nagato no le creyera. Temía que Nagato guardara silencio. El Rinnegan son los ojos del sabio de los 6 caminos, el ancestro de los shinobi. Según la leyenda, posee el poder de crear y destruir, los ojos supremos que controlan la vida y la muerte. Obito dijo con voz profunda. Shin, al observar la actuación de Obito, quedó impresionado. Obito realmente había asumido su papel de villano. Sabía que Obito solía ser un niño bobo. Ahora estaba firmemente encaminado hacia la villanía. Madara había elegido bien a su peón. Shin era más fuerte que Madara, pero cuando se trataba de manipular a la gente, incluso él tenía que admitir que Madara era superior. Yaiko frunció el ceño a Obito pero no lo interrumpió. Incluso si Obito estaba tratando de engañar a Nagato, Yaiko creía que podía frustrar el plan de Obito mientras estuviera allí. Nagato, solo el Rinnegan puede traer la paz al mundo shinobi. ¿No quieres traer la paz al mundo? Obito preguntó después de su discurso. Yaiko casi se conmovió con las palabras de Obito. Su objetivo era lograr la paz. El corazón de Nagato se conmovió.
Este era el deseo de Yaiko, y el deseo de Yaiko era su deseo. Las palabras de Obito lo conmovieron. ¿Cómo puedo lograr la paz mundial? Preguntó Nagato al hombre enmascarado. Es simple. Usar una fuerza abrumadora. Ante el poder absoluto, nadie se atreverá a iniciar una guerra. Así se logra la paz. Obito vio que Nagato estaba a punto de ser persuadido y presionó. Eso es una tontería. Interrumpió Yaiko antes de que Nagato pudiera responder. El método que utilizó este hombre enmascarado para lograr la paz era completamente diferente al suyo. Yaiko quería que la gente se entendiera, se comunicara entre sí y resolviera todos los conflictos pacíficamente, no mediante la violencia. Incluso si la paz se logra mediante la violencia, es una paz falsa. Solo mediante la comunicación y el entendimiento, el mundo shinobi puede convertirse en una gran familia. Esa es la verdadera paz. Qué ingenuo. Nunca habrás experimentado la dura realidad del mundo. Shin no pudo evitar comentar. Sabía que Yaiko era ingenuo, pero no esperaba que lo fuera tanto. Yaiko miró a Shin con enojo. Sintió que Shin se burlaba de su sueño. Shin se estaba burlando de él. ¿Qué tan ingenuo podía ser para tener semejante sueño? Esa paz era una fantasía infantil. Jamás sucedería. Los conflictos entre las personas no podrían resolverse solo mediante la comunicación. Si así fuera, no habría guerras. Para Yaiko, un huérfano de guerra que creció en medio de la violencia, tener semejante sueño era irónico. No importa lo fuerte que seas, no puedes burlarte de mi sueño. Le gritó Yaiko a Shin. ¿Por qué no? Tu ridículo sueño merece ser ridiculizado, dijo Shin con desdén. Shin no estaba tratando de ser cruel, pero el sueño de Yaiko era simplemente demasiado ridículo. Si realmente se quiere lograr la paz mundial, la disuasión mediante la fuerza es el camino a seguir. Al menos se puede lograr una paz temporal. Si querían la paz, Shin pensó que la disuasión era más confiable que el método de Yaiko. ¿Y lograr la paz mediante la comunicación y el entendimiento? Eso era imposible, a menos que todos en el mundo fueran tan ingenuos como Yaiko. El plan de Madara de atrapar a todos en un sueño con Tsukuyomi infinito fue demasiado extremo. No era paz, era destrucción. Por supuesto, a Shin no le importaba la paz. Ya fuera paz o caos, no afectaría su vida. Nunca estaré de acuerdo con eso. Yaiko miró a Obito y Shin con hostilidad. Para él, ni el hombre enmascarado ni Shin eran buenas personas. Shin era el segador del mundo shinobi, y se rumoreaba que había matado a decenas de miles de personas. Bueno, decir decenas de miles era una exageración. Aunque Shin había matado a mucha gente, no era tanta. Era solo propaganda para desacreditarlo. Obito frunció el ceño por dentro ante la terquedad de Yaiko, deseando poder matarlo. Si intentas usarnos, entonces vete. Lograré la paz mundial con mi propio poder, dijo Yaiko, emitiendo una orden de desalojo. ¡Qué sueño más tonto! Vuelve a dormirte y sueña con ello. Shin se levantó y se fue. No quería seguir con ese ingenuo idiota. Pensaba que el sueño de Yaiko era una tontería. Incluso el Tsukuyomi infinito de Madara era más realista. En el mundo shinobi, ¿cómo se podrían resolver los problemas sin violencia? ¿Cómo se podría lograr la paz sin la fuerza? Había conflictos constantes incluso entre la gente común, y más aún entre los ninjas que ejercían el poder. Obito dudó por un momento después de ver a Shin irse, luego se giró para irse también. Se dio cuenta de que su plan había fracasado. Con Yaiko cerca, no había forma de convencer a Nagato. Antes de irse, se dio la vuelta. No se puede lograr la paz así. Nagato, piénsalo. Solo el poder del Rinnegan puede disuadir a las 5 grandes aldeas y lograr la paz verdadera. Después de decir eso, Obito se fue, dejando a Nagato sumido en sus pensamientos. Nagato, ¿no me digas que te convenció? Preguntó Yaiko, mirando a Nagato con preocupación. Nagato, recuerda, la violencia no resuelve nada. Solo perpetúa el odio y el conflicto. No tiene sentido. Yaiko miró a Nagato con seriedad. No quería que las palabras de Obito lo convencieran. Lo sé, Yaiko. Te ayudaré a alcanzar tu sueño, dijo Nagato con una sonrisa. Solo sonreía cuando estaba con Yaiko. Era evidente que compartían un vínculo especial. Yaiko miró a Nagato y ya sintió aliviado. Se alegró de que no la hubieran engañado. ¿Qué hacemos ahora? Le preguntó Obito a Shin después de que se fueron. Se había quedado sin ideas. Nagato no había reaccionado en absoluto a su discurso. Obito sabía que sus palabras habían sido ineficaces. Simple. Mata a ese ingenuo de Yaiko, dijo Shin, mirando a Obito. Si vas a matarlo, incluso te patrocinaré con un kunai. Shin sacó un kunai y se lo ofreció a Obito.
Obito miró el kunai con los labios crispados. ¿Necesitaba un kunai patrocinado? Necesitaba que Shin lo ayudara a matar a Yaiko. Obito quería hacerlo él mismo, pero Nagato no se apartaba de Yaiko. No encontraba la oportunidad de atacar. Y si atacaba imprudentemente, podría no poder matar a Yaiko y además sería descubierto por Nagato, arruinándolo todo. Quiero que mates a Yaiko. Con tu fuerza, deberías poder hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Aunque Yaiko me molesta, no voy a matarlo. Shin se negó. Matar a Yaiko no sería difícil, pero era problema de Obito, no suyo. Y no le traería ningún beneficio, así que ¿para qué molestarse? Pero puedo darte un consejo, dijo Shin con una sonrisa. Obito sintió un escalofrío. Esa sonrisa, Shin tramaba algo. Ya desconfiaba de Shin. Ahora lo hacía aún más. Parece que tienes miedo de que te mate. Relájate, aún eres útil. No te mataré tan fácilmente. Shin vio a través de la cautela de Obito y lo tranquilizó. No tienes que matar a Yaiko tú mismo. Ans, el líder de Amegakure, desconfía de Akatsuki. Puedes usar eso a tu favor. Ah, y también está Dance. Si le cuentas sobre el Rinnegan, inmediatamente enviará gente a lidiar con Akatsuki. Yaiko, en la historia original, había sido asesinado por Ans y Dance. ¿Revelar la existencia del Rinnegan? Obito frunció el ceño. No era buena idea. El Rinnegan era uno de los 3 grandes Bujutsu. Aunque pocos lo conocían, su reputación era legendaria. Se decía que poseía el poder de la creación y la destrucción, una exageración. Aunque el Rinnegan era casi divino, no podía crear ni destruir el mundo. Si se revela el Rinnegan, ¿Nagato no estará en peligro? ¿Eres estúpido? Si Nagato está en peligro, es bueno para ti. Puedes salvarlo y ganarte su confianza, dijo Shin, mirando a Obito como si fuera idiota. ¿Es que Obito ni siquiera se daba cuenta? Obito sintió una punzada de molestia por ser tratado como un idiota, pero contuvo la ira. No podía derrotar a Shin. Su Kamui era inútil contra él. Te di el plan. Si aún no puedes matar a Yaiko, mejor suicídate y olvídate del plan Ojo de la Luna. ¿A dónde vas? Preguntó Obito mientras Shin se daba la vuelta para marcharse. El plan para eliminar a Yaiko aún no estaba completo. Y como colaborador de Madara, ¿no debería Shin contribuir al plan Ojo de la Luna? Regreso al país de los remolinos. Avísame cuando el plan tenga éxito. Iré a ver el espectáculo. Shin no estaba interesado en charlar con el recién ennegrecido Obito. Maldición. ¿De verdad es colaborador de Madara? Gritó Obito furioso después de que Shin se fuera. Sí, Obito. Deberías ser más respetuoso con él, dijo Setsu, apareciendo de repente. Era una advertencia. No vuelvas a sorprenderme así, o te mataré. Obito miró fijamente a Setsu. Entendido, Obito. Setsu se sobresaltó por la mirada de Obito y asintió rápidamente. No era lo suficientemente fuerte para desafiar a Obito. Su especialidad era recopilar información, no combatir. Uzumaki Shin no parece interesado en el plan Ojo de la Luna. ¿Por qué Madara colaboró con él? No puedo decírtelo. Pregúntale a Madara-sama cuando resucite. Ojalá te lo diga entonces. HMPH. Obito ya no confiaba del todo en Setsu. Le había revelado sus planes a Shin. Solo podía confiar en sí mismo. Pero Setsu seguía siendo útil. Setsu, tengo una tarea para ti. Ve a Konoha y cuéntale a Dan Shimura sobre el Rinnegan. Obito había decidido seguir el plan de Shin. No iría a Konoha él mismo. No era tan imprudente, no después de la lección de Shin. Sabía que no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a un viaje a Konoha. Obito, ¿te entendí bien? ¿Por qué revelarías la existencia del Rinnegan? ¿No deberíamos mantenerlo en secreto? Setsu se quedó atónito. Obito había perdido la cabeza. Solo haz lo que te digo. Sin preguntas. De acuerdo, lo haré. Setsu no discutió más. Quizás Obito tenía un plan. No creía que Obito saboteara el plan Ojo de la Luna. Después de todo, quería volver a ver a Rin Nohara. Shin miró a Kusina, quien lo observaba con recelo. No era solo Kusina. Tsunade, Mikoto y Konan también lo miraban con la misma expresión. ¿Hice algo mal? No les dije que me iba, pero le pedí a Mei que se lo dijera, dijo Shin, confundido. Él pensó que estaban enojados porque se fue sin decirles. HMPH, Mei ya nos lo contó todo. La honestidad es la mejor política, dijo Kusina con una sonrisa. Shin estaba confundido. Miró a Mei Terun, quien evitó su mirada. ¿Qué te dijo? Shin estaba seguro de que Mei lo había incriminado. Simplemente no entendía qué había dicho. Ella dijo que saliste a encontrarte con tu amante, dijo Tsunade.
El rostro de Shin se ensombreció. Parecía que Meiterum necesitaba otra paliza. ¿Y le creíste? Shin los fulminó con la mirada. Por supuesto que no. Solo estamos esperando a ver cómo la castigarás, dijo Kusina, sonriéndole a Meiterum. A Meiterum se le cayó la mandíbula. ¿No me creíste? Pensó que Kusina estaba realmente enojada. ¿Estaba fingiendo? No. Conozco a Shin. Si tuviera una amante, lo contaría abiertamente, sin andarse con rodeos, dijo Kusina, mirando a Shin. Kusina, me conoces muy bien, dijo Shin con una sonrisa. Crecimos juntos, después de todo, dijo Kusina, acurrucándose en los brazos de Shin y dándole a Tsunade y Mikoto una mirada satisfecha. Tsunade y Mikoto intercambiaron una mirada. Ya se ocuparían de Kusina más tarde. Mei, ven conmigo. Te castigaré por difundir rumores, dijo Shin, mirando fijamente a Meiterum. ¿Puedo disculparme ahora? Meiterum se echó atrás. Se arrepintió de haber provocado a Shin. Un buen niño admite sus errores. Shin se acercó y le dio una palmadita en la cabeza. Justo cuando Meiterum pensó que la dejaría ir, Shin continuó. Pero no creo que seas del tipo que aprende de sus errores. Shin arrastró a Meiterum. Meiterum gritó pidiendo ayuda, pero solo vio las expresiones divertidas de Kusina y Tsunade. Ella es tu subordinada, ¿verdad? ¿Y te quedarás ahí parado a mirar? Qué cruel, le dijo Tsunade a Kusina. No solo ella, ustedes también son mis subordinados. Soy la Suikage de Suikagakure. Ustedes son solo miembros, dijo Kusina con orgullo. Hablando de Suikagakure, Kusina, ¿ya no piensas en desarrollar tu aldea? Preguntó Mikoto sorprendida. No sé cómo desarrollarlo. Dejémoslo como está. Creo que basta con nosotros solos. No hay necesidad de expandirlo. Dijo Kusina, rascándose la cabeza. Le parecía demasiado problemático y se dio por vencida. Media hora después, Shin regresó, seguido por una Meiterum quejumbrosa. Meiterum fulminó con la mirada a Shin. Había sido despiadado. Su trasero estaba entumecido. Kusina, Konan, Mikoto y Tsunade vieron la postura incómoda de Mei, y ella quiso desaparecer. Era demasiado vergonzoso. Espero con ansias tu próximo error, le dijo Shin a Meiterum. Había disfrutado castigándola. No habrá una próxima vez. Dijo Meiterum con expresión abatida. No sabía cuánto tardaría en calmarse el dolor. Quizás tenga que salir de nuevo en unos días. ¿Quieren venir conmigo? Preguntó Shin a Mikoto y a los demás. No, gracias. Prefiero quedarme aquí y relajarme con un poco de sake, Tsunade negó con la cabeza. Había dejado de jugar pero se había vuelto adicta al alcohol. ¿A qué vas a salir? ¿Es para divertirte? Si no, no voy, dijo Kusina. A ella solo le interesaba si era por diversión. No, está relacionado con el plan Ojo de la Luna de Madara. Deshacerse de Yaiko era técnicamente parte del plan. Después de todo, sin Yaiko, el plan sería difícil de llevar a cabo. Si Yaiko no moría, Nagato nunca se convertiría en el villano que era en la historia original. En ese caso, no me interesa. Kusina se dejó caer sobre la mesa. 5 días después, Shin finalmente recibió la noticia de que Obito había puesto en marcha su plan. Ans y Dance ahora colaboraban para enfrentarse a Akatsuki. Shin se llevó a Konan y a Meiterum con él. Konan quería ir con Shin, y Meiterum quería ver el mundo. Shin, vuelve pronto, dijo Mikoto, despidiéndose con la mano. Puede que vuelva hoy. No tardaré mucho. Shin usó a Yomotsu Hirasaka para teletransportarse a la Tierra de la Lluvia con Konan y Meiterum. Shin-sama, por fin estás aquí. Setsu se acercó con respeto. ¿Qué es esa cosa? Tiene 2 caras. ¿Es siquiera humana? Mei miró a Setsu, sorprendida. Tenía razón en sospechar. Setsu no era humano. Aunque viniste con Shin-sama, por favor sé educado, dijo Setsu negro, ligeramente disgustado. Ah, Setsu negro. ¿Tienes algún problema con eso? Shin lo fulminó con la mirada, haciéndolo temblar. No, no lo sé. Setsu negro se retractó de inmediato. Parecía que Shin protegía a sus compañeros. Debía tener cuidado. Obito también estaba allí. Frunció el ceño al ver a Konan y a Meiterum. Cuanto menos gente supiera del plan Ojo de la Luna, mejor. ¿Por qué Shin trajo a 2 mujeres con él? Quería interrogar a Shin, pero considerando la fuerza de Shin, decidió permanecer en silencio. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.